Capítulo 13. Desaliento. Al día siguiente intercambiamos nuestros nombres. Me señalé a mí mismo. Bruce Olson, pronuncié claramente. La mayoría de las personas a mi alrededor echaron un vistazo. Algunos estaban confundidos. Uno de los hombres intentó decirlo. Bruchalonga. Lo volvió a intentar. Bruco. Bruce Olson, dije. Él sonrió y sacudió la cabeza. Brusco, dijo. Dándose vuelta, le dijo alegremente a otro hombre que estaba cerca de él. Bruco. Tentativamente ese indio lo repitió. Bruco. Pronto todo el grupo había difundido mi nombre por todas partes. Bruco, repitieron señalándome a mí. Entonces me convertí en Bruco, y yo también era una celebridad. Ellos imitaban mi forma de hablar, me apretaban los brazos o me ponían la mano en mi estómago. A veces, cuando estaba acostado en mi hamaca, 2 o 3 niños se subían a la hamaca y se quedaban conmigo hablando, y subiéndose encima de mí como si fuera un gran pedazo de estatua. Comí una buena cantidad de pescado ahumado y yuca hervida. Todo estaba delicioso. El primer hombre que reconocí era Arabodoica. Solía ser el que me traía la comida en una gran hoja de plátano. Uno de esos días bajé de mi hamaca y comí mientras él permanecía allí sonriendo junto con el grupo habitual de espectadores. Todo lo que hacía parecía interesarles y siempre estaban riendo, cantando o hablando. Temprano en la mañana los hombres salían a cazar y las mujeres comenzaban su trabajo diario. Los niños jugaban a la mancha o hacían pequeñas flechas y los lanzaban a un objetivo. Horas más tarde los hombres regresaban trayendo lo que habían cazado y luego habría una comida y todos disfrutaban del aroma de carne asada, gritando de un lado a otro en el centro de la comunidad. Cada familia cocinaba su propia comida. Ese día hubo un plato especial y con mucho gusto comí. Cuando todos estuvieron satisfechos, sobresalían el estómago y caminaban acariciándolo, como madres orgullosas cuando están embarazadas de sus bebés. Parecía que les agradaba a todos los presentes. Ya me estaban intentando aplicar de forma intensa el idioma de los motilones, pero era muy largo y lento el proceso. En Minnesota había trabajado con clubes de chicos y había logrado hacer algo de magia para quitarme el ojo y limpiarlo. Varios chicos estaban en mi red cuando me acordé de esa magia. Senté a cada uno de ellos en el suelo y me preparé para presentar mi trabajo. Otros niños se acercaron para ver lo que estaba pasando. Metí mis dedos en uno de los ojos y los moví hacia un lado y hacia otro, haciendo cierto ruido con los dientes. Después, cerrando un ojo, hice como si lo sacara de su órbita. Soplé encima, lo limpié con mi cabeza, lo puse de nuevo en su órbita. Lo giré un poco para ajustarlo y luego lo abrí. ¡Oh! Ahora está mucho mejor. Veía mucho más claramente. Los niños quedaron encantados y me pidieron que hiciera lo mismo con el otro ojo. Así que lo hice. Entonces me di cuenta de que fueron cruzados. Ese fue un gran sentimiento. La mayor parte de los niños corrieron llamando a otros padres para que vieran este espectáculo maravilloso. Me alegré mucho de ser tan bien recibido, pero mientras la gente se reunía allí deduje que esta escena debía tener un significado práctico en el aprendizaje del idioma. Entonces tomé una libreta y un lápiz que estaba en un estante que rodeaba el interior de la casa mientras presentaba mi magia. Presté atención a lo que decía la gente y tomé notas lo mejor que pude, lo que estaba escuchando. Cuando me saqué los 2 ojos, los niños dijeron algo como esto: ahora pondrá los ojos viscos, y luego aprendí el verbo en tiempo futuro. Cuando me metí un ojo en la boca y lo tragué, había una expresión de sorpresa. Se lo tragó, uno de los chicos dijo en un suspiro. Esto me dio el verbo en tiempo pasado. Cuando eructé, escuché un verbo en pasado, pero con un significado de algo que continúa en el presente. Presenté mi magia a cada uno de los motilones de la comunidad, unas cuantas docenas de veces, hasta que tuve la impresión de que mis ojos se volverían negros y azules, pero al mismo tiempo mi cuaderno se estaba llenando de palabras de lengua motilona. Además, los otros juegos que recordé fueron útiles. Fingí cortarme el brazo con la mano por encima de la manga. Luego sacaba el brazo de la manga como si estuviera rota. Los motilones rieron a carcajadas. Luego se cortaron las manos, sus propios brazos y los tiraron. Pero nada pasó. Ellos me miraban con cierto asombro y yo dije:
déjenme hacer esto en sus brazos. Se rieron y dijeron, no, no, hazlo con tu propio brazo, y huyeron. Tensaba el brazo y lo giraba en círculos como si estuviera roto por el codo y colgando. Naturalmente los motilones quedaban atónitos, pues no conocían esta farsa. Me cansé de esto y después de unas semanas la mayoría de los motilones habían perdido interés en ellos y yo también. Intenté interesarme más en la vida de los adultos que había en la comunidad. Un día vi a Arabadoica haciendo flechas e incluso intenté hacer una para mí. Naturalmente estaba completamente equivocado, pero Arabadoica era profesor, muy paciente. Fue interesante, pero también necesario cierta cantidad de práctica. Después de unos días busqué algo más para hacer. Empecé a observar a las mujeres cuando tejían. Generalmente nunca dejan que un hombre se siente ahí y mire, pero como era un outsider me permitieron, a pesar de quien susurró y se sonrojó mientras yo estaba allí. Tejer había sido uno de mis pasatiempos favoritos. Estaba intensamente interesado en ver a las mujeres tejer el hilo con ese algodón rústico que habían cosechado para luego tejer esa tela áspera para sus faldas. Ya era hora de camaradería social para ellos y al mismo tiempo podía escuchar la conversación que ellos mantenían. Naturalmente no entendía nada, pero me estaba acostumbrando a los sonidos del idioma. Pensé que esto me ayudaría más tarde. Empecé a pensar que me gustaría tener mi propio telar donde poder trabajar, pero no sabía muy bien si era una buena idea. Sí, se pasarían las horas tejiendo. Pronto los hombres me echarían porque ese era el trabajo de las mujeres. Fue interesante durante 1 o 2 días, tal vez 3. Observé cómo se hacen las flechas, a las mujeres tejiendo, pero pasado ese tiempo ya no podría más. Empecé a desear que el día tuviera 3 horas y que el resto del tiempo lo reservaba para dormir. Me quedaba en mi hamaca durante horas seguidas durante el día mirando hacia el techo alto, deseando poder dormir. Empecé a ir mucho a mi red temprano, justo después de cenar, pero luego me despertaba a las 2 de la mañana, así que me obligaba a quedarme despierto por la noche. Me quedaba mirando algo o tratando de escuchar las conversaciones sin sentido para mí, hasta que fuera bastante tarde para que me vaya a dormir. Una niebla de depresión empezó a llenar mis días. Parecía como si el sol no se moviera en absoluto, cada día duraba mucho más tiempo y que todos los días eran similares. No debería sentirme infeliz. Los motilones estaban felices, gente amable y amigable. Un día vi a una de las madres tejer sosteniendo a su hija en su regazo. El niño puso sus manos en la granja y mezcló todos los hilos hasta que quedaron todos enredados, pero su madre no lo regañó. Ella simplemente lo dejó a un lado y con paciencia reparó el daño hecho. Luego mostró que ella podría ayudar a cortar el hilo. Una vez vi a 2 hermanos peleando. La madre, angustiada, cogió la cabeza de un pollo y picoteó suavemente la pierna del pollo a uno de los chicos. Ella solo le había tocado ligeramente, pero el niño rompió a llorar porque había entristecido a su madre. Esa fue la forma más fuerte de castigo que vi administrada. Pero había otras cosas que realmente no me atraían. No me atraía que muchas personas vivieran en una misma casa, pero cada familia vivía a su manera. Si una familia acaso tuviera comida, se quedaban sobras en un día determinado, las tiraba a la basura, incluso si la familia a su lado tenía hambre. No había ningún enlace de conexión entre familias. Una familia podría vivir cerca de otra durante un tiempo determinado, sin embargo, sin llamarse por el nombre, y la población de la casa cambiaba constantemente. Una familia simplemente decidía irse, sin previo aviso. Otras veces diferentes familias aparecían allí, se acomodaban con nosotros sin que nadie consciente de ello o incluso mostrando que habían llegado. A veces pasaban semanas antes de que cualquiera supiera quién era. Nunca se derramaban lágrimas, nunca se había mostrado dolor o tristeza. Los motilones parecían no tener sentimientos. Las sonrisas y risas constantes parecían sin sentido. Cuando se llega al meollo del asunto se cree que estos son indios incivilizados sin ningún tipo de sentimiento. Leía y releía la Biblia varias veces hasta que me pareció vieja. Sabía qué versículo seguía al que estaba leyendo. Recordé los pensamientos que había tenido sobre estos pasajes y las oraciones que había hecho.
Hubo una evidencia muy clara de que Dios había escuchado esas oraciones. Al final, después de todo, yo estaba allí, viviendo pacíficamente con los indios motilones, con tan mala fama. Pero todo el entusiasmo ya se había acabado. Había venido a hablar sobre Jesucristo a los indios motilones. Tal vez fue ese cumplimiento. Ese sería lo que yo estaría por cumplir. No conocía el idioma, excepto algunas frases muy rudimentarias. Estaba pensando en algunos grandes misioneros, cuyas biografías que había leído no había nada en sus vidas que aparentemente pudiera ayudarme en la situación en la que yo me encontraba. Podría enfrentar grandes obstáculos, pero ¿qué haría con este aburrimiento horrible y desconcertante? Empecé a pensar en los misioneros similares a los que había visto en Minneapolis y los misioneros que trabajaban en el Orinoco, que eran muy criticados. Después de 4 años de trabajo regresaban a su país para hablar de sus conversos. Lo que realmente me molestó fue pensar en el respeto por esto. Yo llevaba 3 años en Sudamérica. ¿Dónde estaban mis conversos? Allí en la universidad. Mis amigos estaban allí, por supuesto, pero yo no podía contar como convertido. Eran simplemente mis amigos, con quien tuve la oportunidad de compartir. Y después de 3 años no tenía dinero ni junta de misión para pagar mi boleto de regreso a mi hogar. Y de hecho el único lugar en el mundo donde estaba seguro para conseguir algo de comer era en la selva, al lado de los motilones. Entonces me sentía desanimado. Todas las mañanas estaba aterrorizado pensando en comer. La comida se había vuelto tan insípida o más incluso que la comida de los yucos, sin sal, sin azúcar. Y a menudo, cuando solo había carne de mono o larvas, luego de ingerirla, las vomitabas. Mis pulgas estaban empeorando y tenía sarpullidos en la piel, ya que constantemente estaba sucia. ¿Y por qué era tan difícil el idioma? En los primeros días yo pensé que estaba progresando, pero ahora parecía mucho más difícil de aprender que el idioma yuco. Yo no quería pasar 3 meses enteramente sin comunicarme como lo había hecho con los yucos. Siempre estaba esperando oportunidades, pero no aparecía ninguna. Una mañana, completamente desanimado por las horas, un sinfín de cosas que tenía delante de mí, me bajé de la hamaca y salí. Mientras me agachaba para salir por la puerta, resbalé y casi me caigo. Había pisado muchos excrementos humanos. Me limpié el zapato, lo mejor que pude, y luego fui y me senté en un tronco de árbol. Eran alrededor de las 11. El sol estaba alto, haciendo que el día se vuelva muy caluroso y humeante. No había ningún árbol cerca de la casa que le diera sombra y comodidad. Las moscas zumbaban al sol sobre los montones de excremento. ¿Por qué necesitaban defecar allí mismo, al lado de la puerta? ¿No podrían ir a otro lugar para sus necesidades donde no molestaran a nadie? Justo en ese momento, una de las mujeres salió por la puerta y arrojó un puñado de basura, cáscaras de plátano y de piña y todo lo que quedaba de los peces y monos que habían comido. Naturalmente, según los estándares indios, había sido higiénico. Otra mujer no sacó su basura durante una semana. Se quedaría allí en el suelo hasta que crecieron los hongos. ¡Qué lugar tan asqueroso! Sentía una presión en mi pecho. Cerré mis ojos para mantenerlo todo alejado. Una anciana salió de casa y caminó hacia mí dando una amplia sonrisa con su boca desdentada. Ella se frotó hacia mí de manera amigable, charlando. Olía mal. Miré a su esposo y enredado el cabello tenía piojos por todas partes. Sus pechos caídos. Me levanté y me alejé de ella sintiéndome mal. Ella me siguió colocando sus manos en mi cintura y abrazándome. Luego se echó a reír, una risa estúpida y lunática. Miré sus manos, estaban sucias. Las saqué nuevamente de mí y caminé un poco hacia la selva. Ella me siguió derecho, con sus risitas. Ni siquiera podía decirle que se mantuviera alejada. Una cosa tan simple y aún así no podía decirlo. No había alma que pudiera entenderme. ¿Cuánto tiempo tardaría? ¿3 meses? ¿4? ¿Lo haré? ¿Podría comunicarme de una manera comprensible dentro de 1 año? Hay un antiguo himno evangélico que dice: si no puedes llevar la cruz, entonces no podrás llevar la corona. Llegué a la conclusión de que no quería la cruz, quería la corona con todas sus piedras preciosas, sin llevar la cruz. Al mirar a ese anciano otra vez, no tuve la suficiente certeza de que quería la corona.